Y bien, se ha desarrollado todo un conjunto de hipótesis acerca de que nuevamente la primera dama podría ser candidata a la presidencia. Eso ha sido desmentido tajante y categóricamente por la presidenta del Consejo de Ministros, de modo que ese tema ya no lo vamos a abordar, por lo menos en profundidad. Pero esto a raíz de que el presidente, en su mensaje a la Nación, pidió que el Congreso defina si sus integrantes pueden o no renunciar al cargo. En vista de que la Constitución dice que no pueden renunciar, entiendo, en el artículo 95. Y esto a raíz de que el congresista Falconi ha logrado inscribir hasta el momento, por lo menos, su lista en el Jurado Electoral Especial de Arequipa, como candidato a la presidencia regional, y en virtud de una medida cautelar amparada por el Poder Judicial, que ha sido acogida entonces por el Jurado Electoral Especial, aunque esto ha sido apelado ante el Jurado Nacional de Elecciones, que es el que en definitiva deberá pronunciarse. Entonces, claro, varios empezaron a decir que esto abría la puerta a que Nadine Heredia pudiera ser también candidata, porque si habiendo una prohibición constitucional, pese a la prohibición constitucional, un congresista podía ser candidato a una presidencia regional, con mayor razón, habiendo solo una prohibición legal, la primera dama podía presentar una cautelar, digamos, y simplemente por decisión judicial ser candidata a la presidencia. Bueno, hemos invitado a los doctores Víctor García Toma y César Valega para conversar acerca de esto. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, el tema de Falconi y de la posibilidad de que un congresista pueda postular a un gobierno regional, ¿esto es posible o no es posible? No es posible. Y se ha esgrimido, en primer lugar, un aparente antecedente en el caso de Javier Vallerriestra, por quien guardamos ciertamente respeto, pero que se ha equivocado, porque él ha señalado que en su caso se ha producido un precedente. Y de acuerdo con la ley, con el artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el único órgano que puede establecer precedentes es la Sala Especializada de la Corte Suprema. Ese caso nunca llegó a la Corte Suprema. En segundo lugar... Pero como en el caso de Javier Vallerriestra, claro, él quiso renunciar, estuvo batallando por renunciar al Congreso y al final se le dio la razón. 2 años y medio después de haber vencido su mandato, aparece una resolución aceptando la renuncia al cargo. ¿La resolución de quién? De un juez de primera instancia. Un juez de primera instancia. Pero esa resolución tampoco es firme, porque para que se haya producido la renuncia tendría que el juez tendría que haber declarado inaplicable el artículo 95 de la Constitución. Y esa decisión tiene que ser objeto de un procedimiento que se llama una consulta de oficio a la Corte Suprema. Entonces, el caso de Vallerriestra no tiene ninguna relevancia. Y en el caso el artículo 95 de la Constitución dice: el mandato legislativo es irrenunciable. Es muy claro. Es muy claro, bueno. Sí. Y en el caso de Falconi la cosa es más o menos igual. El juez natural en un proceso electoral es el jurado. La intervención de un órgano jurisdiccional es supletoria cuando el órgano electoral supuestamente ha violentado un derecho fundamental. Pero aquí no, aquí es el juez quien le ha impuesto a la justicia electoral a través de una medida cautelar que se acepte una candidatura, lo cual es claramente irregular. Ahora, el argumento es que hay varios otros principios constitucionales que entrarían en colisión con ese artículo 95 y hay que, en fin, preferir los derechos finalmente a la libre participación, en fin, una cosa así. Pero ¿Cuál es el argumento del juez en este caso? En el caso del jurado, lo único que ha hecho es dar cumplimiento a una medida cautelar. Claro, pero ¿cuál es el argumento del juez en esa medida cautelar? Que existe. Hay un autor alemán, Otto Pochot, que dice que pueden haber normas constitucionales que sean inconstitucionales. Pero ciertamente es una teoría un poco complicada de admitir y aceptar, ¿no? Pero solamente por el tema de las formas, aquí ha habido una infracción al juez natural, porque a quien le corresponde en primera instancia decidir o no una candidatura es al jurado. Doctor Valega, ¿cuál es su opinión sobre este asunto? Bueno, mi opinión es concordante con la del doctor, en el sentido de que cada poder tiene su ámbito y un poder no se puede entrometer en el otro. Por eso es que precisamente la Constitución señala que determinadas resoluciones son irrevisables por el Poder Judicial, como son el caso del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, irse por el juez
para obtener una resolución del jurado es efectivamente inconstitucional. Pero además, si se quisiera forzar las cosas y decir que esta norma es inconstitucional, norma constitucional, se iría por un camino no previsto en los ordenamientos jurídicos. Nosotros podemos declarar inaplicable una ley, podemos declarar inaplicable un reglamento, pero nunca podemos declarar inaplicable la Constitución. O sea, no hay forma de que uno haga un razonamiento por encima de la Constitución. De acuerdo, pero entonces el caso, y ya a estas alturas hipotético o negado, de Nadine Heredia, por ejemplo, de la primera dama, en ese caso sí un juez podría amparar su derecho porque quien impediría su participación, lo que impediría su participación electoral es una ley y no la Constitución, o la Constitución también la... No, ahí hay una cosa muy importante. Las constituciones del Perú siempre han establecido quienes no pueden postular a la presidencia de la República. La Constitución que no precisó quienes no pueden postular fue la Constitución del 93. Pero sin embargo aquí hay que tener en cuenta que como la Carta del 93 no previó quienes no podían postular, es la ley la que se encarga de decir que son el cónyuge, los magistrados, Contralor General de la República, Ministerio Público, la ley. Pero esa ley en realidad no es ley, es Constitución. O sea, es una ley que por su contenido es constitucional. Pero se le podría argumentar que la ley está distinguiendo donde la Constitución no distingue, es decir, está abundando donde la Constitución está yendo más allá de la Constitución. Es como si la ley dijera quiénes son ciudadanos, no la Constitución, no la ley. Ese dispositivo es constitucional, así no esté en la Constitución. Entonces, en este caso concreto, esta ley se hizo para suplir un vacío constitucional, pero además habría que tener en cuenta que la señora Heredia hace una campaña permanente desde la presidencia de la República. Son razones pero el jurado tiene que tenerlas en cuenta. Claro. Porque, por ejemplo, en el último desfile ya estaba al lado del presidente, que no le corresponde. En la misa estaba al lado del presidente, que no le corresponde. Inauguró un evento en el Cusco, que no le corresponde. O sea, con una persona tan desbordada, la decisión no puede ser solo legal. De acuerdo. ¿Usted está de acuerdo con esto de que la ley es la Constitución en este caso? En la misma línea, don César, el artículo 31 de la Constitución, cuando regula el tema de la materia electoral, delega, digamos, en la ley las precisiones o detalles. Y en el artículo 31 habla de la existencia de una ley orgánica de elecciones. Y es en la ley orgánica de elecciones en donde se han establecido estos impedimentos. En consecuencia, esa ley forma parte de lo que el Tribunal Constitucional en su momento ha llamado parámetro de constitucionalidad. O sea que esa efectivamente tendría, digamos, un nivel constitucional esa ley. Forma parte del el juez tampoco podría, mediante una medida cautelar, acoger supuesto no debería. Y además, Jaime, esta es una moda que felizmente en América Latina se está combatiendo. Hay dos casos recientes. Uno es el de Marta Linares, esposa del presidente Ricardo Martinelli, que recientemente se presentó como candidata y esa candidatura fue desestimada justamente porque la ley electoral no se lo permitía. Y otro caso aún más anecdótico es el de Sandra Torres, que fue la esposa de Álvaro Colón, en donde existiendo el impedimento por razones conyugales, lo que hicieron fue fomentar un divorcio ficticio, ¿no? Entonces a esos extremos hemos llegado en América Latina. Esperemos que en el Perú ni siquiera exista la oportunidad de que un órgano jurisdiccional, ya sea electoral o ordinario o especializado como el tribunal, tenga que llegar a pronunciarse sobre un hecho tan bochornoso, ¿no? Además habría el argumento, que no sé si es válido constitucionalmente, pero la Constitución prohíbe la reelección. Claro, aquí no estamos hablando de la reelección de la misma persona, pero sí de la reelección, digamos, conyugal. Pues claro, eso no es una figura jurídica, pero es la reelección de la pareja, en buena cuenta, y eso desde un sentido, digamos, interpretativo podría argumentarse, ¿o no? Bueno, en realidad lo que tú dices es válido para el Perú de hoy, en que no tenemos una esposa del presidente que cumpla el rol de esposa del presidente, sino que co-gobierna. En ese caso sí se podría hablar de la frase famosa de otro candidato presidencial, de que habría una relación plural. Pero piense usted nomás en la esposa del doctor Paniagua, o la esposa de Genaro Díaz,
esposa de Bustamante, ni siquiera van conocidos los empleados del Palacio. Entonces, en esos casos sí habría un problema de preguntarse si es que el ordenamiento jurídico se modifica y las hace hábiles. Pero hay que tener en cuenta que en esas épocas la mujer no participaba en la vida política. Bueno, María Delgado, la esposa de General Odría, fue candidata a la municipalidad. Pero ella después de que se puso... Pero antes tenía una actividad fuerte, digamos, social, ¿no? Pero por eso perdió. Nunca hemos tenido a una primera dama llamando a mi ministra, ni dando luz verde a otro ministro, ¿no? Eso es una situación inédita. Bueno, bien, yo les agradezco, me parece que queda muy claro el tema y en relación al congresista Falconi, además clarísimo. Por otro lado, si uno no si es irrenunciable el cargo, uno no puede ser congresista y al mismo tiempo candidato, ¿no? En efecto. Sí. Además, probablemente Falconi pierda, va a regresar al Congreso. Yo no sé con qué cara y con qué rostro, pero va a regresar. Bueno, en el 85 hay un precedente interesante que es que a parlamentarios se les permitió ser candidatos a las municipalidades. Es el caso de Bernales. Bueno, Bernales fue candidato. Fue un acuerdo expreso del Congreso de autorización. O sea que ahí hay un... Bueno, eso es otra, entonces... Ahí hay un... Está abierto, entonces. El mundo del derecho es así, es el mundo de la opinión, de la doxa, como decían los griegos. Muchísimas gracias por su participación en la Hora N. Gracias, Jaime. Nosotros damos un aplauso, le damos ahora con Fernando Rospigliosi para, digamos, conversar acerca de las críticas que ha, digamos, escrito en un artículo respecto de las cifras, sobre todo lo que ha dado el presidente en relación al tema de la seguridad ciudadana. Regresamos.